oportunidad para compartirles más que nada como experiencias que he tenido en el ámbito de la mediación, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, si ustedes no tuvieran inconveniente. Voy a abordar desde luego también lo que es la mediación familiar, pero más bien desde la perspectiva de la experiencia que yo he tenido en la práctica de la mediación. ¿Por qué? Pues porque ustedes dentro de sus materias van a abordar desde luego los fundamentos jurídicos que deben de tomarse en cuenta para la mediación en sus distintos ámbitos. También van a abordar, si no es que ya lo hicieron, pues cada una de las etapas de la mediación, los fines, las ventajas, todo eso es materia de sus clases. A lo mejor lo que yo puedo aportar de nuevo, pues es justo lo que yo he vivido en carne propia, en mis experiencias dentro de estos ámbitos de la mediación. Y bueno, al estar como pensando qué mensaje iba yo a dirigirles, pensé, ¿no?, mi objetivo de esta oportunidad para compartirles más que nada como experiencias que he tenido en el ámbito de la mediación, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, si ustedes no tuvieran inconveniente. Voy a abordar desde luego también lo que es la mediación familiar, pero más bien desde la perspectiva de la experiencia que yo he tenido en la práctica de la mediación. ¿Por qué? Pues porque ustedes dentro de sus materias van a abordar desde luego los fundamentos jurídicos que deben de tomarse en cuenta para la mediación en sus distintos ámbitos. También van a abordar, si no es que ya lo hicieron, pues cada una de las etapas de la mediación, los fines, las ventajas, todo eso es materia de sus clases. A lo mejor lo que yo puedo aportar de nuevo, pues es justo lo que yo he vivido en carne propia, en mis experiencias dentro de estos ámbitos de la mediación. Y bueno, al estar como pensando qué mensaje iba yo a dirigirles, pensé, ¿no?, mi objetivo de esta oportunidad para compartirles más que nada como experiencias que he tenido en el ámbito de la mediación, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, si ustedes no tuvieran inconveniente. Voy a abordar desde luego también lo que es la mediación familiar, pero más bien desde la perspectiva de la experiencia que yo he tenido en la práctica de la mediación. ¿Por qué? Pues porque ustedes dentro de sus materias van a abordar desde luego los fundamentos jurídicos que deben de tomarse en cuenta para la mediación en sus distintos ámbitos. También van a abordar, si no es que ya lo hicieron, pues cada una de las etapas de la mediación, los fines, las ventajas, todo eso es materia de sus clases. A lo mejor lo que yo puedo aportar de nuevo, pues es justo lo que yo he vivido en carne propia, en mis experiencias dentro de estos ámbitos de la mediación. Y bueno, al estar como pensando qué mensaje iba yo a dirigirles, pensé, ¿no?, mi objetivo de esta oportunidad para compartirles más que nada como experiencias que he tenido en el ámbito de la mediación, incluso desde la Comisión de Derechos Humanos, si ustedes no tuvieran inconveniente. Voy a abordar desde luego también lo que es la mediación familiar, pero más bien desde la perspectiva de la experiencia que yo he tenido en la práctica de la mediación. ¿Por qué? Pues porque ustedes dentro de sus materias van a abordar desde luego los fundamentos jurídicos que deben de tomarse en cuenta para la mediación en sus distintos ámbitos. También van a abordar, si no es que ya lo hicieron, pues cada una de las etapas de la mediación, los fines, las ventajas. Yo he pensado mucho y pues la legislación, como les digo, efectivamente para privados prevé, y en el centro estatal, que para tú ser mediador tienes que tener 30 años cumplidos, ¿no? En los municipios no hay ese problema de los 30 años, creo que son menos, pero aún así, lo que yo les comentaba al inicio, yo quisiera que su futuro fuera trascender el servicio público, o sea, ir más allá, no solo aspirar a el servicio público como mediadores, sino ir a las escuelas, a las comunidades,
formar, o sea, yo de entrada creo que ustedes tienen que pues empezar a formar a las personas en el diálogo, en las habilidades de asertividad, en generar acuerdos, en cómo pues discutir, llevar a cabo una asamblea comunitaria, una asamblea de vecinos. Entonces, estas necesidades en las escuelas para los niños están a flor de piel, ¿no? Y ustedes con estos conocimientos que van adquiriendo ya están en posibilidades, yo creo que desde ahorita, pero si no, saliendo, si tú quieres, de ir a difundirlos, o sea, la capacitación independiente. Por un lado, la mediación independiente también, ¿por qué? Porque a pesar de que ustedes deben de conocer la legislación aplicable, no todos los asuntos son jurídicos, no todos los conflictos son jurídicos. Hay conflictos pues de trato, de una dinámica a lo mejor familiar, a lo mejor ni todos los conflictos son mediables. Ustedes ya con lo que van a ir pues adquiriendo de conocimientos y de formación pueden ir facilitando el diálogo incluso en sus familias. ¿Sí? A mí me ha tocado, ¿no? Con primos y demás tuvieron algún malentendido, hacemos reunión y yo conduzco el diálogo, ¿no? Con mi familia ya les voy también diciendo, este es el Ubuntu, vamos a usarlo, es el objeto de la palabra, entonces tiene la palabra que ya está. Entonces eso ya se tiene que ir infectando y ustedes son los que van a diseminar esta semilla, ¿no? Ese es para mí el futuro. ¿Por qué? Porque el servicio público no va a dar para todos, pero además no es recomendable que todos sean servidores. Disculpe, ¿cuál cree usted que sea el futuro para la mediación, más para los que buscamos a egresar en unos años? ¿Y cuál cree usted que sea nuestro campo laboral más grande si salimos de 25 años la mayoría? ¿Cuáles son nuestras oportunidades cuando egresemos? Lo he pensado mucho y pues la legislación, como les digo, efectivamente para privados prevé y en el centro estatal que para tú ser mediador tienes que tener 30 años cumplidos, ¿no? En los municipios no hay ese problema de los 30 años, creo que son menos, pero aún así, lo que yo les comentaba al inicio, yo quisiera que su futuro fuera trascender el servicio público, o sea, ir más allá, no solo aspirar a el servicio público como mediadores, sino ir a las escuelas, a las comunidades, formar, o sea, yo de entrada creo que ustedes tienen que pues empezar a formar a las personas en el diálogo, en las habilidades de asertividad, en generar acuerdos, en cómo pues discutir, llevar a cabo una asamblea comunitaria, una asamblea de vecinos. Entonces, estas necesidades en las escuelas para los niños están a flor de piel, ¿no? Y ustedes con estos conocimientos que van adquiriendo ya están en posibilidades, yo creo que desde ahorita, pero si no, saliendo, si tú quieres, de ir a difundirlos, o sea, la capacitación independiente. Por un lado, la mediación independiente también, ¿por qué? Porque a pesar de que ustedes deben de conocer la legislación aplicable, no todos los asuntos son jurídicos, no todos los conflictos son jurídicos. Hay conflictos pues de trato, el 20% de sus ingresos, y lo va a ver cada 15 días, y vamos para bien, ¿no? Y no veo más allá, porque para mí, pues así está, es normal, ¿no? Que la mamá se quede a cargo de todo. Y yo no cuestiono ya quién va a lavar la ropa, quién lo va a apoyar cuando está enfermo, yo ya no cuestiono. Entonces eso viene de aquí y se proyecta en la mesa de mediación. Entonces hay que conocerlo. Hay que, o sea, a lo mejor también yo puedo ser como muy radical y decir, no, pues es que ahora todos iguales, ¿no? El papá igual todo la mitad, ¿no? O no, también el papá puede tener la guardia y custodia, pero pues no, o sea, más bien hay que analizar caso concreto, hay que quitarse y desvestirse como de todos esos prejuicios. Me avisan cuando se me vaya a acabar el tiempo. El moderador lleva el tiempo. Bueno. Ok, entonces hay que enfrentar esos propios prejuicios y conocerlos. Otra cuestión es que también enfrentar como la frustración. ¿A qué me refiero? Pues hay muchas veces donde uno hace un excelente trabajo y aplica todas sus técnicas con sensibilidad y las personas
pues están entendiendo y van bajando el nivel de intensidad de conflicto, van formulando algunas propuestas, tienes tú varias sesiones y parece que van avanzando. Y al final hay una de las partes que decide, pues que no, ¿no? Y tú haces tu cálculo y haces tu reflexión y haces todo lo posible. Y aún así te das cuenta que están conscientes del problema, de cómo se soluciona el problema, pero no quieren. O una de las partes no quiere. Me ha tocado, por ejemplo, un señor que dice, pues sí, ya sé, o sea, me doy cuenta de esto y todo me lo dice, ¿no? Pero estoy muy enojado y en este momento no quiero. ¿Ok? ¿No? Ya le haces la reflexión, bueno, ¿cuánto tiempo usted va a estar desgastándose? ¿Cómo considera que va a afectar? O sea, haces todo lo posible para hacer y aún así están conscientes, pero se van sin resolver su problema, sin firmar su convenio, sin concluirlo con un acuerdo. También hay que saberlo respetar, porque es el principio de voluntariedad y pues también no tomárselo como muy a pecho, muy personal, muy aprensivamente en cuanto a qué no hice bien, ¿no? Bueno, es finalmente la voluntad de las personas y ese es el aspecto también complicado de mediar en familiar, especialmente porque hay muchas emociones, también hay muchos procesos que llevan su tiempo, las personas a veces pues van a tener ya las herramientas, pero lo van a decidir hacer posteriormente. O sea, a lo mejor a ti no te toca verlo, a lo mejor a ti no te toca que en esa mesa lo firmen, pero lo que sí puedo decir es que si tú lograste que se escucharan, que se entendieran, que les cayera 1 o 2 veintes de su dinámica, etcétera, pues no hay mediación que sea como inútil, ¿sí me explico? Si tú lograste eso, aun cuando no se haya cerrado con un convenio, con un acuerdo, la mediación va a introducir por lo menos pequeños cambios en esa relación. ¿Sí? Entonces, pues también eso es importante dentro de la experiencia. Pero aún sin hacer propuestas, suponiendo que las partes llegan y me dicen que queremos llegar a este acuerdo en donde yo, mamá, voy a tener la guardia y el señor me va a dar el 20% de sus ingresos y lo va a ver cada 15 días. Y digo, está bien, ¿no? Y no veo más allá porque para mí, pues así está, es normal, ¿no? Que la mamá se quede a cargo de todo. Y yo no cuestiono ya quién va a lavar la ropa, quién lo va a apoyar cuando esté enfermo, yo ya no cuestiono. Entonces eso viene de aquí y se proyecta en la mesa de mediación. Entonces hay que conocerlo. La Corte de Justicia de la Nación, la Defensoría de Derechos de la Infancia, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tiene participación como catedrático y disertante en diversos cursos, talleres y seminarios relacionados con los medios alternos de solución de conflictos. Buenos días, bienvenidos y gracias por estar por acá. Que nos platicará un poco acerca de la mediación en el ámbito mercantil. La ruta curricular estará a cargo de mi compañera Tania López Vega y fungirá como moderadora Jessica Martín del Campo. La doctora Gabriela Guillermina Cejudo Guzmán es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Doctora en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tiene certificación por la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, del diplomado virtual en Justicia Restaurativa. Tiene certificación como facilitadora especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Tiene certificación internacional avalada por el programa NeuroCER en prácticas restaurativas impartida por la doctora Luciana Catalí, autorizada por la Universidad Gestal de Florida de Estados Unidos de Norteamérica. Tiene diploma en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México. Es mediadora, conciliadora y facilitadora por oposición del Estado del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México en Toluca. Tiene cursos de psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Defensoría de Derechos de la Infancia, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tiene participación como catedrático y disertante en diversos cursos, talleres y seminarios relacionados con los medios alternos de solución de conflictos. Buenos días, bienvenidos y gracias por estar por acá. Que nos platicará un poco acerca de la mediación en el ámbito mercantil. La ficha curricular estará a cargo de mi compañera Tania López Vega y fungirá como moderadora Jessica Martínez Campos. La doctora Gabriela Guillermina Cejudo Guzmán es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Doctora en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tiene certificación por la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, del diplomado virtual en Justicia Restaurativa. Tiene certificación como facilitadora especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Tiene certificación internacional avalada por el programa NeuroCer en prácticas restaurativas impartida por la doctora Luciana Catadí, autorizada por la Universidad Gestalt de Florida de Estados Unidos de Norteamérica. Tiene diploma en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México. Es mediadora, conciliadora y facilitadora por oposición del Estado del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México en Toluca. Tiene cursos de psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Defensoría de Derechos de la Infancia, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tiene participación como catedrático y disertante en diversos cursos, talleres y seminarios relacionados con los medios alternos de solución de conflictos. Buenos días, bienvenidos y gracias por estar por acá. En México, la mediación y la conciliación nace en el 2002, en el año 2002, con la reforma a distintos ordenamientos legales que pudieran permitir la creación de un centro de mediación y conciliación. Esto en nuestro estado fue muy novedoso porque fue necesario modificar algunas cuestiones legales, como fue primeramente el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, acompañado del Código Penal, el Código de Procedimientos Penales en el sistema penal que anteriormente teníamos. También se cambiaron algunas leyes como la ley del notariado y la ley orgánica de los municipios. También hubo algunas modificaciones a la ley de condominios, esto con la intención de que diversos conflictos que se estuvieran dando en las materias pudieran resolverse vía mediación y no tuviera todo que resolverse vía algún procedimiento judicial o la vía jurisdiccional. Entonces, esto sucede en el año 2002, viene la creación y nuestro centro de mediación funcionó con un reglamento. Nosotros no teníamos, como existe actualmente, algunos ordenamientos legales como leyes, en donde ya estaba nuestra mediación. Nosotros empezamos a funcionar con una modificación a la ley orgánica, entonces se inserta un centro de mediación y conciliación y un reglamento del centro de mediación. Así funcionamos desde que fue creado en el año 2003 hasta el 2010, que viene la creación del centro de mediación, de la ley de mediación, conciliación y promoción de la paz y del Estado de México. Entonces, nuestro reglamento ya fue creado a entrar en esta discusión, en esta controversia, para intentar avenir a las partes a que lleguen a algún acuerdo. Esto sería la justicia alternativa, sobre todo hablando de un tercero. Ese tercero podrá ser un mediador, un conciliador, también podría ser en algunas ocasiones un árbitro, pero esto sería un poquito más fluido. Nosotros hablaríamos más que nada de lo que sería un mediador o un conciliador, que sería ese tercero neutral imparcial que estaría dando la oportunidad a las partes de llegar a algún acuerdo. Gracias. Perdón. Avancé un poquito en la presentación, entonces todos regresamos al principio. Okay. Y entonces, ya puesto en cuanto a procedimientos, lo que hacemos nosotros como centro de mediación, pues serían todos los que serían llevados a cabo con un tercero imparcial y neutral. Entonces, asistirá a las partes a que se avengan o busquen una solución. Entonces, en
el Centro de Mediación y Conciliación, o lo que nosotros tenemos en nuestra ley de mecanismos alternativos o en la ley de mediación, conciliación y promoción de la paz social para el Estado de México, encontramos tres formas de justicia alternativa, que serían la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Un poquito de historia que tenemos aquí en el Estado de México sería que, bueno, en el Estado de México la mediación y la conciliación nace en el 2002, con la reforma a distintos ordenamientos legales que pudieran permitir la creación de un centro de mediación y conciliación. Esto en nuestro Estado fue muy novedoso porque fue necesario modificar algunas cuestiones legales, como fue primeramente el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, acompañado del Código Penal, Código de Procedimientos Penales en el sistema penal que anteriormente teníamos. También se cambiaban algunas leyes como la ley del notariado, la ley orgánica de los municipios. También hubo algunas modificaciones a la ley de condominios, esto con la intención de que diversos conflictos que se estuvieran dando en las materias pudieran resolverse vía mediación y no tuviera todo que resolverse vía algún procedimiento judicial o la vía jurisdiccional. Entonces, esto sucede en el año 2002, viene la creación y nuestro centro de mediación funcionó con un reglamento. Nosotros no teníamos, como existe actualmente, algunos ordenamientos legales como leyes, en donde ya está nuestra mediación. Nosotros empezamos a funcionar con una... Y a continuación, el compañero Fernando dará lectura a su currículum. El maestro Alfredo García Flores, egresado como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho Penal por la Universidad de Ixtlahuaca, ejerció su labor profesional en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como secretario del Ministerio Público en el municipio de Texcoco, México, como secretario del Ministerio Público en la Dirección General de Responsabilidades, como secretario del Ministerio Público en Villaguerrero, México, como secretario del Ministro Público en Metepec, México, como agente del Ministerio Público en Tenango del Valle. Asimismo, como asesor de la subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, como coordinador general de la subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la violencia de género. Actualmente, como agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación como residencia en Almoloya de Juárez, México. Buenos días a todos. Creo que para esta plática me voy a permitir ponerme de pie y poderme explayar. Con su permiso, ¿eh? Y más sin micrófono, ¿eh? Debo de agradecer de antemano la invitación que me hizo Naomi para esta plática. Mi formación profesional surge de estas aulas, surge de la Facultad de Derecho de la UAMX. Tengo la maestría en Derecho Penal por el CUI. Mi formación siempre ha sido apegada a la Procuración de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Agradezco esta invitación para poder compartir puntos de vista que pueden ser a favor y en contra, pero defenderé mi punto de vista. Hay que recordar que venimos de un sistema penal inquisitivo. Hay una mezcolanza ahí con otras formas mixtas. Pero en el año del 2016, 18 de junio del 2016, llega una reforma constitucional, un sistema penal de corte acusatorio y oral, en donde se reconoce a la víctima ofendido y se le otorga un asesor jurídico para que defienda sus derechos. Entre esos derechos, ¿cuáles están? Las del pago o la del pago de la reparación del daño. Entonces aquí hay una diferencia de lo que busca la institución del Ministerio Público y lo que busca la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico. La institución del Ministerio Público
busca ese castigo al imputado por el hecho delictuoso que cometió. ¿Qué busca la víctima ofendida a través de su asesor jurídico? El pago de la reparación del daño, que sea eficaz, completa. Conferencias de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos. Es un honor para nosotros presentar la conferencia que lleva por nombre Materia Penal a cargo del maestro en Derecho Penal Alfredo García Flores, y a continuación el compañero Fernando dará lectura a su currículum. El maestro Alfredo García Flores, egresado como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho Penal por la Universidad de Ixtlahuaca, ejerció su labor profesional en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Que al mejor postor. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya se quiere ir. Adelante. Bueno, yo tenía entendido que como personas tenemos... Para que te escuchen. Ay, Dios. Bueno, yo tenía entendido que como personas tenemos derecho a cierto número de acuerdos y depende del delito, ya sea culposo o doloso. ¿Me podría aclarar esta duda, por favor? Los acuerdos operan siempre. Los acuerdos operan siempre. No hay un límite. La ley no lo establece. Puedo acceder a todos tantos acuerdos que puedan ser posibles y que las partes estén de acuerdo. La suspensión condicional del proceso a prueba sí está limitada. Si vemos la fracción tercera, que en la suspensión condicional del proceso, que haya transcurrido 2 años del cumplimiento del anterior acuerdo, de la anterior suspensión condicional del proceso a prueba, o 5 desde el incumplimiento del. Ahí sí hay una limitante, sí hay una limitante. Acuerdo reparatorio no hay limitante, ¿sí? Porque incluso, ¿qué está pasando? En los supuestos que opera el acuerdo reparatorio, si es que se hace en el Ministerio Público, tampoco hay un banco de datos todavía. Todavía no hay un banco de datos que yo tenga conocimiento. ¿Qué pasa? Que se siguen haciendo al por mayor. No quiero pensar que al mejor postor. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya se quiere ir. Adelante. Bueno, yo tenía entendido que como personas tenemos... Para que te escuchen. Ay, Dios. Bueno, yo tenía entendido que como personas tenemos derecho a cierto número de acuerdos y depende del delito, ya sea culposo o doloso. ¿Me podría aclarar esta duda, por favor? Los acuerdos operan siempre. Los acuerdos operan siempre. No hay un límite. La ley no lo establece. Puedo acceder a todos tantos acuerdos que puedan ser posibles y que las partes estén de acuerdo. La suspensión condicional del proceso a prueba sí está limitada. Si vemos la fracción tercera, que en la suspensión condicional del proceso, que haya transcurrido 2 años del cumplimiento del anterior acuerdo, de la anterior suspensión condicional del proceso a prueba, o 5 desde el incumplimiento del. Ahí sí hay una limitante, sí hay una limitante. Acuerdo reparatorio no hay limitante, ¿sí? Porque incluso, ¿qué está pasando? En los supuestos que opera el acuerdo reparatorio, si es que se hace en el Ministerio Público, tampoco hay un banco de datos todavía. Todavía no hay un banco de datos que yo tenga conocimiento. ¿Qué pasa? Que se siguen haciendo al por mayor. No quiero pensar que al mejor postor.
Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sé quién es. Bueno, yo tenía entendido que como personas tenemos... Para que te escuchemos. Arbitraje en el ámbito laboral. A continuación le vamos a leer su currículum. ¿Se pueden sentar ustedes dos ahí para que no se los conferencistas? Gracias. El licenciado Felipe de Jesús Sánchez Calderón es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México DF. Tiene el diplomado en Mediación para Procuradores Auxiliares de la Defensa del Trabajo en la Escuela Judicial del Estado de México. Congresista de múltiples congresos nacionales y mundiales de mediación. Especialidad de Mediación y Conciliación en la Escuela Judicial del Estado de México. Certificación como facilitador judicial en la materia judicial penal para adolescentes. Es integrante del proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en coordinación con Costa Rica, Colombia y México. Su formación laboral es secretario de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Es auxiliar del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, presidente de Junta Especial de la Local en Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca por el Ministerio de Ley, mediador y conciliador del Poder Judicial del Estado de México en distintas adscripciones, Tlalnepantla, Tenango, Tenancingo y actualmente de Tlajomulco. Es catedrático de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Tlajomulco, perteneciente a la UAM, impartiendo la materia en formas de solución de conflictos alternos al proceso. Gracias. Arbitraje en el ámbito laboral. A continuación le vamos a leer su currículum. ¿Se pueden sentar ustedes dos ahí para que no se los conferencistas? Gracias. El licenciado Felipe de Jesús Sánchez Calderón es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México DF. Tiene el diplomado en Mediación para Procuradores Auxiliares de la Defensa del Trabajo en la Escuela Judicial del Estado de México. Congresista de múltiples congresos nacionales y mundiales de mediación. Especialidad de Mediación y Conciliación en la Escuela Judicial del Estado de México. Certificación como facilitador judicial en la materia judicial penal para adolescentes. Es integrante del proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en coordinación con Costa Rica, Colombia y México. Su formación laboral es secretario de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Es auxiliar del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, presidente de Junta Especial de la Local en Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca por el Ministerio de Ley, mediador y conciliador del Poder Judicial del Estado de México en distintas adscripciones, Tlalnepantla, Tenango, Tenancingo y actualmente de Tlajomulco. Es catedrático de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Tlajomulco, perteneciente a la UAM, impartiendo la materia en formas de solución de conflictos alternos al proceso. Gracias. Arbitraje en el ámbito laboral. A continuación le vamos a leer su currículum. ¿Se pueden sentar ustedes dos ahí para que no se los conferencistas? Llega la conciliación y luego lo malo era que pasaba hora y media y te decían, no, siempre no hay arreglo. Y entonces, como no hubo arreglo, ya perdiste hora y media, pero ahora abre demanda y excepciones. Y entonces era exponer demanda, contestar demanda, luego no faltaba el abogado que
promovía algún incidente de falta de personalidad que evidentemente no procedía, pero lo que pretendía era hacer cansado a la Junta, a la audiencia, para que terminara diciendo la Junta de Conciliación, ¿sabes qué? Suspendo la audiencia y señalo nueva fecha para la continuación de la audiencia, ¿no? Por lo menos en ofrecimiento y admisión de pruebas. Pero bueno, el hecho es que esto fue reformado. Actualmente ya solo hay 2 etapas, conciliación y la segunda, que es demanda y excepciones. La tercera, el inciso D, era justamente la etapa de ofrecimiento y admisión. Le pasamos, por favor. Dice el 876, la etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus abogados, patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el representante o apoderado deberá de tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada. Esto, evidentemente, aunque parezca que no tiene mucha relevancia, es importantísimo, porque no saben la cantidad de ocasiones que yo llegaba a una junta de conciliación y arbitraje a la etapa conciliatoria y te decía el abogado, ¿qué cree, licenciado? Pues no tengo facultades para solucionar el conflicto o para ofrecer algo. Yo creo que le avanzamos al juicio. Esto ya es también básicamente en proceso ante Junta de Conciliación y Arbitraje. Dice 875. La audiencia a la que se refiere el 873 constará de 2 etapas. Esto se reformó porque antes era trifásica la audiencia, era conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Y entonces cuando llevabas una audiencia en ese entonces, en donde era trifásica, era maratónico, era echarte todo el día, porque si había conciliación, pues bueno, ahí que en lo que llega a la conciliación, y luego lo malo era que pasaba hora y media y te decían, no, siempre no hay arreglo. Y entonces, como no hubo arreglo, ya perdiste hora y media, pero ahora abre demanda y excepciones. Y entonces era exponer demanda, contestar demanda, luego no faltaba el abogado que promovía algún incidente de falta de personalidad que evidentemente no procedía, pero lo que pretendía era hacer cansado a la Junta, a la audiencia, para que terminara diciendo la Junta de Conciliación, ¿sabes qué? Suspendo la audiencia y señalo nueva fecha para la continuación de la audiencia, ¿no? Por lo menos en ofrecimiento y admisión de pruebas. Pero bueno, el hecho es que esto fue reformado. Actualmente ya solo hay 2 etapas, conciliación y la segunda, que es demanda y excepciones. La tercera, el inciso D, era justamente la etapa de ofrecimiento y admisión. Le pasamos, por favor. Dice el 876, la etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus abogados, patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el representante o apoderado deberá de tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada. Esto, evidentemente, aunque parezca que no tiene mucha relevancia, es importantísimo, porque no saben la cantidad de ocasiones que yo llegaba a una junta de conciliación y arbitraje a la etapa conciliatoria y te decía el abogado, ¿qué cree, licenciado? Pues no tengo facultades para solucionar el conflicto o para ofrecer algo. Yo creo que le avanzamos al juicio. Esto ya es también básicamente en proceso ante Junta de Conciliación y Arbitraje. Dice 875. La audiencia a la que se refiere el 873 constará de 2 etapas. Esto se reformó porque antes era trifásica la audiencia, era conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Y entonces cuando llevabas una audiencia en ese entonces, en donde era trifásica, era maratónico, era echarte todo el día, porque si había conciliación, pues bueno, ahí que en lo que llega a la conciliación, y luego lo malo era que pasaba hora y media y te decían, no, siempre no hay arreglo. Y entonces, como no hubo arreglo, ya perdiste hora y media, pero ahora abre demanda y excepciones. Y entonces era exponer demanda, contestar demanda, luego no faltaba el abogado que promovía algún incidente de falta de personalidad que evidentemente no procedía, pero lo que pretendía era hacer cansado a la Junta, a la audiencia, para que terminara diciendo la Junta de Conciliación, ¿sabes qué? Suspendo la audiencia y señalo nueva fecha para la... Pero pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a negociarlo, ¿no? Vamos a conciliarlo. Y todavía se concilia el auto. Increíble, ¿no? Porque se supone que bueno, ya es resolución final, 3 millones de pesos, lo tienes que pagar 3 millones de pesos. Y claro, hay trabajadores que se aferran a esa situación, nada más que el proceso de ejecución es otro boleto. ¿Me explicó? Entonces, muchas de las ocasiones, en mi experiencia, llegaba a ver laudos de 1 millón de pesos. Oye, pues, sí, pero no te puedo pagar el 1 millón de pesos, dame chance, vamos a platicarlo, vamos a negociarlo. Y todavía en ese momento se llevan a cabo conciliaciones. Y vamos a suponer, se llegaron a acuerdos de, pues te pago 600 y te los pago en una exhibición. Va. A mí me gustaría saber, con su experiencia, ¿cuál ha sido el mecanismo que ha brindado más resultados? La conciliación o el arbitraje, puesto que, como sabemos, las juntas se conforman de forma tripartita, se ven muy influenciadas por sus asistentes o representantes legales.
Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado más en estas juntas federales o locales? ¿Pero te refieres específicamente a la Para materia llegar laboral? a un convenio y que se cumpla el convenio. En mi experiencia particular, yo creo que la conciliación, por encima de... supongo que cuando dices arbitraje, te refieres a la solución final, es decir, a los laudos. Ok. Bueno, hay que entender también, y hago una breve explicación, se llama Junta de Conciliación y Arbitraje porque, bueno, el arbitraje administrativamente es como una especie de juicio, ¿me explico? Como una especie de juicio en que las partes se someten de manera voluntaria a lo que vaya a resolver ese tercero, que en este caso, hablando de la materia laboral, pues son los presidentes. Debo decir que si tú lees la Ley Federal del Trabajo, dice que las resoluciones son emitidas de manera tripartita, o sea, representantes obreros, representantes patronales y presidente de la Junta, que es quien representa, digamos, al gobierno. Te voy a decir qué pasa en la realidad de la práctica. ¿Sabes cada cuánto va un representante del trabajador o del patrón a las juntas de conciliación y arbitraje? Si bien te va, los que van seguido, van cada 15 días. ¿Y sabes a qué van? A firmar. ¿Sabes cuándo agarra un representante? Híjole, espero que ninguno de sus papás o familiares sea representante porque me va a decir, sí, y se va a inconformar con lo que estoy diciendo. Pero es una realidad, eso lo viví yo en carne propia. Entonces, cuando yo fui presidente y emitía las resoluciones, ¿sabes cuántas ocasiones acudía un representante de obrero o patronal, de lo que fuera, a decir, a ver, espérame, yo me inconformo con esa resolución porque creo que no estás fundando y absolutamente ni una sola vez me pasó a mí, ni una sola vez. En aproximadamente 7 años que estuve dentro de juntas de conciliación y arbitraje, solamente conocí un solo representante, uno solo, que llegaba y leía los laudos antes de firmarlos. Solo uno solo. Y ese que los leía, aproximadamente durante 4 o 5 ocasiones se inconformó con la resolución y firmaba en contra, firmaba la resolución en contra. Pero fuera de esos 4 o 5 asuntos que pasaron, nunca ni uno más. Entonces, básicamente quien resuelve no es tripartitamente, como se dice en la ley, debería de serlo, pero no es así en la práctica. Y si me preguntas a mí qué funciona más, yo creo que funciona más la parte conciliatoria. Y te voy a decir por qué, por una sencilla razón, que alguna vez un abogado al que le aprendí muchísimo en litigio me dijo, mira cabrón, en materia laboral tienes que aprender una cosa. Tú puedes ser el mejor abogado laboralista y puedes ganar asuntos y puedes estar a tu favor, pero una cosa es que tengas el laudo a tu favor y otra que lo cobres. Entonces, si a ti te gusta tener laudos a tu favor y ponerlos con un marco en la sala de tu casa, pues vas por buen camino. Si no es así, pues olvídate, porque incluso ya con laudos, muchos de los asuntos que ya tienen laudo, se acerca el representante del patrón que ya fue condenado y te dice, pues sí, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a negociarlo, ¿no?